En el glamuroso mundo de la alta costura en Madrid, la diseñadora de moda Ana Valdés, con su talento innato y su ojo para la elegancia, vivía un cuento de hadas. Su matrimonio con Javier Mendoza, un influyente empresario de tejidos, era la envidia de todos. Sus diseños, llenos de vida y color, eran aclamados por la crítica, y su felicidad parecía tan perfecta como una de sus creaciones. Ella, con su mente creativa, era el corazón de su matrimonio, y Javier, con su carisma superficial, era la cara pública de un imperio de moda que, según él, estaban construyendo juntos. Pero debajo de esa fachada de amor y éxito se escondía una verdad oscura. Javier no amaba a Ana. Amaba el poder que venía con su apellido, un apellido que representaba una dinastía de larga data en el sector textil. Él, un hombre de ambición sin límites, la veía como un medio para un fin, un puente para acceder a los secretos y a los contactos de su familia, y para robar su herencia. La pintura a óleo retrata a Ana Valdés con una sonrisa radiante, abrazando a Javier Mendoza en el centro de un desfile de moda. Los dos se ven felices y enamorados, pero el brillo en los ojos de Javier es frío, lo que le da un aire de que su amor es una farsa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La noche en que todo cambió, Ana estaba en su estudio, trabajando en su nueva colección, cuando el sonido de una voz familiar la hizo detenerse. Era Javier, hablando por teléfono en voz baja, creyendo que estaba solo en su oficina. El plan va a la perfección, Elena. Ana no sospecha nada. En el desfile de moda vamos a falsificar los documentos y robar su herencia. Ella es tan ingenua que cree que la amo, dijo Javier, con una risa cruel. El corazón de Ana se detuvo. Cada palabra era un puñal y cada risa era un veneno que la envenenaba. La traición no era solo amorosa, era también familiar y profesional. Él no solo había destrozado su corazón, sino que también había planeado robar el legado de su familia, el legado que su abuelo le había confiado. La pintura a óleo muestra a Ana Valdés con una expresión de horror en su rostro, escondida detrás de una puerta, con su mano sobre su boca, para no emitir ningún sonido. La luz del estudio ilumina la escena, lo que aumenta la sensación de que algo está a punto de suceder. La revelación fue tan brutal que la dejó sin aliento. El amor que ella creía que era real se había convertido en una mentira, y su marido en un monstruo. La rabia, el dolor y la humillación se mezclaron en un cóctel amargo que la llenó de una determinación feroz. Ella se negaba a ser una víctima. La mujer ingenua que se había enamorado de Javier murió en ese momento y en su lugar nació una estratega. Su mente, que antes se usaba para crear diseños hermosos, ahora se usaba para trazar un plan de venganza. Ella no buscaría una venganza impulsiva, sino una obra maestra de inteligencia y paciencia. Su primer paso fue cerrar la puerta de su estudio y secar sus lágrimas. La mujer que había sido traicionada se había transformado en una guerrera. La pintura a óleo retrata a Javier Mendoza, con una sonrisa de arrogancia en su rostro, hablando por teléfono en su oficina. Su cuerpo está tenso, como si estuviera conspirando, lo que aumenta la sensación de que algo está a punto de suceder. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El resto de la noche, Ana se sumergió en los documentos de su familia, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar en su contra, y lo encontró. En el Antiguo Testamento de su abuelo había una cláusula que permitía anular la herencia en caso de fraude. El documento era el trunfo que su abuelo le había dejado, una protección contra los depredadores como Javier.
La cláusula era su salvavidas, la herramienta que usaría para luchar por su familia y por su propia dignidad. Con la prueba en sus manos, la estrategia de Ana se volvió más clara. Ella no confrontaría a Javier. En lugar de eso, usaría las reglas del juego de Javier en su contra. Su plan era exponer a Javier y a Elena en el desfile de moda, el mismo escenario que ellos habían elegido para su traición. La pintura a óleo muestra a Ana Valdés, sentada en el piso de su estudio, con el testamento de su abuelo en sus manos, con una mirada de pura determinación en su rostro. La luz del estudio ilumina la escena, lo que le da una sensación de esperanza y el comienzo de una nueva jornada. La mañana siguiente, Ana se levantó, no como la mujer que se había acostado, sino como una guerrera. En ese momento, su vida tenía un nuevo propósito. No era un propósito de venganza, sino de justicia, de recuperación. Ella sabía que necesitaría aliados, personas en quienes pudiera confiar, personas que pudieran ayudarla a enfrentar la red de mentiras y manipulaciones de Javier y Elena. La primera persona que le vino a la mente fue su mejor amigo, Ricardo, un abogado talentoso y astuto. Ana sabía que Ricardo la apoyaría incondicionalmente, no solo como amigo, sino también como profesional. También pensó en el señor Fernando, un mentor de la industria, un hombre que siempre había admirado la ética y la creatividad de su familia. Ana sentía que el señor Fernando le daría la guía y el apoyo que necesitaba. La pintura a óleo retrata a Ana Valdés, vestida con un traje profesional, con una mirada decidida en sus ojos, mirando por la ventana de su estudio. Su expresión demuestra que ella está lista para ir a la guerra por su dignidad, y la ciudad de Madrid se extiende a sus pies, un escenario para su lucha. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El primer acto de la historia termina con Ana, ya no la ingenua, sino una estratega. La traición la ha transformado. Ahora, la lucha de Ana ya no es solo por el amor o por su vida personal, sino por la dignidad, la justicia y el legado de su familia. La humillación de la traición se ha convertido en el catalizador para su ascensión. La próxima fase de su plan, la fase de la investigación y la recopilación de pruebas, estaba a punto de comenzar. Ana ya no era la presa, sino la cazadora, y Javier y Elena no tenían idea de la verdadera fuerza que habían despertado. La historia de Ana, la historia de la mujer que fue traicionada y robada, estaba a punto de convertirse en la historia de la mujer que superó la traición y recuperó todo lo que le fue robado y más. La pintura a óleo retrata a Ana Valdés, con el puño cerrado sobre la mesa, con una expresión de pura determinación en su rostro. La luz del sol ilumina la escena, dando una sensación de esperanza y el comienzo de una nueva jornada. Estou escribiendo o acto segundo, la ascensión estratégica. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. La mañana siguiente, el estudio de Ana Valdés, que solía ser un santuario de creatividad, se había transformado en un cuartel general. Ella, con su mente analítica y una determinación fría, se reunió con su amigo y abogado, Ricardo. Le contó la traición de Javier y de Elena, el plan para robar la herencia de su familia, y le mostró la cláusula en el testamento de su abuelo. Ricardo, indignado, le aseguró que tenía un caso sólido, pero que necesitaban más pruebas. Tenemos que actuar con inteligencia, Ana. Tenemos que construir un caso tan sólido que ellos no tengan ninguna oportunidad de escapar, dijo Ricardo, con una voz baja y determinada. Ana asintió. Ella ya no era la diseñadora de moda que se preocupaba por los colores y los tejidos. Ella era una estratega que se preocupaba por las pruebas y la ley.
Su misión no era solo recuperar la herencia de su familia, sino también exponer la verdadera cara de Javier y de Elena, la cara que se escondía detrás de las sonrisas y las mentiras. La pintura a óleo retrata a Ana Valdés y Ricardo, sentados en un escritorio en el estudio, con varios documentos abiertos entre ellos. Los dos se ven concentrados, lo que le da una sensación de que ellos están en el medio de una operación de guerra. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El plan de Ana era simple y brillante. Ella usaría su posición en la empresa para acceder a los archivos financieros y a los registros de Javier. Ella sabía que Javier y Elena, cegados por su arrogancia y su ambición, dejarían un rastro de pan en su camino, un rastro que ella seguiría con una frialdad implacable. Su primer paso fue fingir que no sabía nada. Ella continuó con los preparativos para el desfile de moda, actuando como la esposa perfecta, la diseñadora de moda perfecta, mientras que por dentro estaba construyendo su triunfo. Javier, arrogante y seguro de su victoria, no tenía idea de que su esposa era en realidad la estratega que estaba a punto de destruir su imperio. El plan de Ana no era una venganza impulsiva, sino una obra maestra de inteligencia y paciencia. La pintura a óleo muestra a Javier Mendoza e Elena en una reunión de negocios con una sonrisa de satisfacción en sus rostros. Ellos se ven arrogantes, como si estuvieran a punto de ganar. El fondo de la escena es oscuro, lo que aumenta la sensación de que ellos están haciendo algo ilegal. La segunda fase de su plan fue buscar la ayuda del señor Fernando, un mentor de la industria y un viejo amigo de su familia. El señor Fernando, un hombre de ética y de honestidad, recibió a Ana en su casa. Al escuchar la historia, sus ojos se llenaron de tristeza, recordando la ética y la honestidad de la familia de Ana. Tu abuelo te confió la herencia de la familia, Ana. Tienes que luchar por ella, le dijo el señor Fernando. Él le dio acceso a los archivos de su familia, un tesoro de información que Ana usaría para rastrear las transferencias de dinero ilegales y la actividad de la identidad falsificada. La ayuda del señor Fernando fue crucial para el éxito del plan de Ana. Ella sabía que no estaba sola en esta lucha y que tenía el apoyo de las personas que creían en ella. La pintura a óleo retrata a Ana Valdés, sentada en un sillón en la casa del señor Fernando, con varios documentos en sus manos. Los dos se ven concentrados, lo que le da una sensación de que ellos están en el medio de una operación de guerra. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con la ayuda de Ricardo y del señor Fernando, Ana se sumergió en el mundo de la seguridad digital. Ella, con su mente analítica y su conocimiento en diseño, junto con la experiencia de Ricardo en derecho y la experiencia del señor Fernando en la industria, crearon un plan para rastrear las transferencias de dinero ilegales y la actividad de la identidad falsificada. Descubrieron que Javier y Elena habían estado usando cuentas offshore para mover el dinero de la familia de Ana. Las pistas que Javier y Elena habían dejado en su camino eran como un rastro de pan para Ana, que ahora era una cazadora implacable. Cada pista que encontraba la llenaba de una nueva fuerza, una nueva determinación. El sentimiento de humillación se estaba transformando en un triunfo, un pequeño triunfo a cada paso que ella daba. La pintura a óleo muestra a Ana Valdés y Ricardo sentados en una oficina con varios ordenadores a su alrededor. Ellas están mirando las pantallas, que están llenas de números y de gráficos. La luz de los ordenadores ilumina sus rostros, lo que le da una sensación de que ellas están en el medio de una operación de guerra. La estrategia de Ana era un baile de estrategia y de disimulo. Ella se aseguraba de que Javier y Elena se sintieran seguros, que pensaran que su plan había funcionado.
Ella continuó con los preparativos del desfile de moda, con una sonrisa en su rostro, mientras que por dentro estaba construyendo su plan de guerra. Cada día, ella se convertía en una mujer más fuerte, más independiente y más inteligente. La traición de Javier y de Elena no la había destruido, la había empoderado. La mujer que fue traicionada se había transformado en una guerrera, y la guerra estaba a punto de comenzar. Ana ya no tenía miedo. Su miedo había sido reemplazado por la determinación de hacer justicia, de recuperar lo que le fue robado, de honrar a su familia y de construir su propio legado. La pintura a óleo retrata a Ana Valdés, vestida con un vestido de novia, pero con una mirada de pura determinación en sus ojos. Ella está mirando al espejo, como si estuviera preparándose para una guerra, no para una boda. La imagen es una representación de la transformación de Ana, de la mujer traicionada a la guerrera. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El punto de inflexión de Ana fue la realización de que ella no estaba luchando solo por sí misma, sino por la dignidad de su familia y la integridad de su empresa. La traición de Javier y de Elena había sido una bendición disfrazada, un momento de crisis que la había obligado a enfrentar su propia fuerza interior. Ella había descubierto una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza que la haría imparable. El plan de Ana no era solo una venganza, sino una redefinición de su identidad. Ella ya no era la esposa de Javier, la nieta de su abuelo, sino Ana Valdés, la mujer que usó su inteligencia para luchar contra la injusticia y la traición. La pintura a óleo muestra a Ana Valdés con su rostro lleno de una nueva determinación, mirando a la cámara. Ella tiene el puño cerrado sobre la mesa, lo que le da un aire de que ella está lista para ir a la guerra. La luz de la ventana ilumina su rostro, lo que le da una sensación de esperanza. La estrategia de Ana era una obra de arte. Ella estaba construyendo un caso tan sólido que Javier y Elena no tendrían ninguna posibilidad de escapar. Ella había encontrado las pruebas de la falsificación de los documentos, las transferencias de dinero ilegales y la comunicación entre Javier y Elena. Ahora, ella estaba lista para el gran confrontamiento, el clímax de la historia. Ella había convocado un desfile de moda, al que Javier, arrogante y seguro de su victoria, había aceptado asistir. Él no sabía que el escenario para su humillación ya estaba preparado, y que Ana era la maestra de ceremonias. La pintura a óleo retrata a Ana Valdés, con una sonrisa en su rostro, mirando un calendario. La fecha del desfile de moda está marcada con un círculo rojo, lo que le da un aire de que el momento de la verdad está por llegar. Estou escrevendo o ato cuarto. El gran enfrentamiento. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. El desfile de moda de Ana Valdés no era solo un evento, era un circo romano en el que los leones eran los periodistas y los gladiadores eran Ana, Javier y Elena. El salón de alta costura, con sus luces brillantes y sus cámaras, era un escenario perfecto para la ambición de Javier, quien se movía con la arrogancia de un conquistador. Elena, a su lado, parecía la reina de un trono que aún no le pertenecía. La atmósfera estaba cargada de un silencio tenso, roto solo por el murmullo de los invitados que esperaban la presentación de la nueva colección de Ana. Javier, con su sonrisa de depredador, estaba seguro de que este era su gran momento. El momento en el que él se convertiría en el dueño de la herencia de la familia de Ana. Él no se dio cuenta de que Ana, su esposa y la mujer que él consideraba una ingenua, estaba sentada en la primera fila, con una mirada de acero en sus ojos. Ella no era una víctima,
era la maestra de ceremonias, y el espectáculo que ella había preparado no era una presentación de diseños, sino una exposición de la traición y la mentira. La pintura a óleo retrata a Javier Mendoza, con una sonrisa de arrogancia en su rostro, de pie en el centro del salón, con Elena a su lado, con una expresión de satisfacción. Los dos se ven seguros de su victoria, lo que le da un aire de que ellos no tienen idea de lo que está por venir. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La presentación de la nueva colección de Ana comenzó con una explosión de colores y de vida, pero la verdadera presentación estaba a punto de comenzar. Al final del desfile, Ana subió al escenario, con un vestido rojo de seda que la hacía ver como una reina. Ella no subió para agradecer a los invitados, sino para exponer la verdad. «Con el permiso de todos», dijo Ana, con una voz baja y tranquila, «tengo una presentación que creo que es importante para todos nosotros». Ella proyectó en la pantalla una serie de correos electrónicos entre Javier y Elena, revelando su plan para falsificar los documentos y robar la herencia de su familia. La atmósfera en la sala cambió de un momento a otro, de un silencio tenso a un murmullo de indignación. Javier y Elena, con sus rostros pálidos, se miraron sin saber qué hacer. La pintura a óleo muestra a Ana Valdés, con el rostro iluminado por la pantalla de su laptop, mirando a Javier y Elena con una sonrisa de triunfo en su rostro. Ella se ve tranquila y segura de sí misma, lo que contrasta con el pánico en los rostros de Javier e Elena. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La presentación de Ana continuó, y ella, con la frialdad de una estratega, expuso las transferencias de dinero ilegales a cuentas offshore, las pruebas de la falsificación de los documentos y la cláusula en el testamento de su abuelo que permitía anular la herencia en caso de fraude. Cada diapositiva era una estocada en el corazón del plan de Javier y de Elena. El salón de alta costura, que antes era un templo de moda, se había convertido en un tribunal, y Ana era la jueza. Ella no levantó la voz, no demostró rabia, solo presentó los hechos con una frialdad implacable. Javier y Elena, con sus máscaras caídas, se veían humillados y derrotados. Javier, intentando desesperadamente salvar la situación, intentó culpar a Elena, pero los documentos de Ana eran irrefutables. La pintura a óleo retrata a Javier Mendoza, con una expresión de pánico en su rostro, mirando a Elena, que se ve humillada. Los dos se ven desesperados, lo que contrasta con la serenidad de Ana. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El clímax de la historia llegó cuando Ana reveló que ella había sido la que había estado controlando las finanzas de la empresa de su familia todo este tiempo y que había usado su conocimiento para proteger la herencia del ataque de Javier. «Ustedes robaron mi identidad, pero no robaron mi inteligencia», dijo Ana con una voz baja y tranquila. «Ustedes robaron la herencia de mi familia, pero no robaron el amor y la confianza que mi abuelo tenía en mí». La sala estalló en aplausos y los accionistas, indignados, votaron para destituir a Javier y a Elena de sus cargos. Javier, con su rostro rojo de vergüenza y de rabia, fue escoltado fuera del salón, y Elena, con lágrimas en los ojos, lo siguió. La humillación de Javier y de Elena era total y pública. La pintura a óleo muestra a Ana Valdés, con una sonrisa de triunfo en su rostro, de pie en el centro del salón, con los invitados aplaudiendo a su alrededor. Ella se ve como una verdadera heroína, lo que contrasta con la humillación de Javier e Elena. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El clímax de la historia, la caída de Javier y de Elena, fue el momento de mayor impacto emocional.
La victoria de Ana no fue solo una victoria profesional, sino también una victoria personal. Ella había recuperado su dignidad, su honra y su confianza en sí misma. La mujer que había sido traicionada se había transformado en una guerrera, y la guerra estaba a punto de terminar. La pintura a óleo muestra a Javier Mendoza con una expresión de pánico en su rostro, siendo escoltado por los guardias de seguridad, con Elena a su lado, con una expresión de humillación. Los dos se ven derrotados, lo que contrasta con la victoria de Ana. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El clímax de la historia fue una prueba de que la inteligencia y la dignidad son las mayores armas contra la traición y la ambición desmedida. Ana, la mujer que había sido traicionada, se había convertido en la heroína. Y la historia de Ana, la historia de la mujer que superó la traición, estaba a punto de terminar con un final feliz. La pintura a óleo retrata a Ana Valdés, con una sonrisa de triunfo en su rostro, de pie en el centro del salón, con la luz de la victoria iluminando su rostro. Ella se ve como una verdadera heroína, lo que le da un aire de que ella va a tener un final feliz. Estoy escribiendo Oatokin, el nuevo horizonte. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. El eco de los aplausos se desvaneció, dejando a Ana Valdés en el centro de un escenario que, una vez lleno de glamour y falsedad, ahora era un símbolo de su triunfo. La caída pública de Javier Mendoza e Isabela no le dio la satisfacción amarga de la venganza, sino una profunda sensación de paz. Ella no había buscado destruir a sus enemigos, sino recuperar lo que era suyo. Con Javier e Isabela fuera de escena, la herencia de su familia, ahora bajo su control, era el lienzo en el que ella pintaría su futuro. Ella, la diseñadora de moda que había sido traicionada, se había convertido en la matriarca de un legado de moda. Su primer acto fue honrar la memoria de su abuelo, implementando una nueva filosofía de transparencia y ética en la empresa. Ana entendió que su verdadero éxito no se mediría en ganancias, sino en la integridad con la que dirigía su negocio. La pintura a óleo retrata a Ana Valdés, sola en el estudio de 1909. Su abuelo, mirando un retrato del patriarca de la familia. La luz del sol entra por la ventana e ilumina su rostro, lo que le da una sensación de paz y de esperanza. Ella se ve como la heredera de un legado, no solo de una empresa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La prensa, que había cubierto el escándalo de la traición y la caída de Javier e Isabela, ahora la aclamaba como una heroína. La historia de Ana, la mujer que usó su inteligencia para luchar contra la injusticia, se había convertido en una inspiración. Ella, que había estado a la sombra de Javier, ahora brillaba con luz propia, pero su victoria no la hizo arrogante, sino que la hizo más humilde. Ella sabía que su éxito era el resultado del apoyo de sus amigos, Ricardo y el señor Fernando, y de la guía de su abuelo. Ana, que antes era la esposa de Javier, la mujer que vivía en la sombra de un hombre, ahora era una mujer independiente y exitosa. La pintura a óleo muestra a Ana Valdés dando una entrevista a los periodistas con una sonrisa de triunfo en su rostro. Ella se ve segura de sí misma, lo que contrasta con su actitud en el primer acto, donde ella era una mujer ingenua. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La decisión de Ana de no solo dirigir la empresa de su familia, sino también de fundar su propia marca de moda con una filosofía de ética y de sostenibilidad, fue el próximo paso en su jornada. Ella había aprendido de la traición de Javier y de Elena la importancia de la honestidad y de la ética, y decidió usar su experiencia para crear algo nuevo, algo que reflejara sus valores.
La nueva marca de moda de Ana era su legado, su forma de transformar el dolor de la traición en un propósito. Ella, la mujer que había sido víctima de una traición, se había convertido en la creadora de un nuevo imperio de moda, un imperio basado en la honestidad y en la integridad. Su vida, que antes era una historia de amor y traición, se había convertido en una historia de empoderamiento, de resiliencia y de un nuevo comienzo. La pintura a óleo retrata a Ana Valdés, con el puño cerrado sobre la mesa, con una expresión de pura determinación en su rostro. Ella está lista para ir a la guerra por su dignidad, y su sonrisa es una señal de que ella sabe que va a ganar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El destino de Javier e Isabela fue una lección para todos. Ellos, que habían buscado el poder y el dinero a través de la traición y la mentira, lo perdieron todo. Javier, con su reputación arruinada, enfrentaba las consecuencias legales de sus acciones, y Isabela, la ambiciosa amante, se quedó sola, sin el poder y el dinero que había buscado. La caída de Javier e Isabela fue un recordatorio de que la honestidad y la integridad son más valiosas que cualquier riqueza material. La pintura a óleo muestra a Javier Mendoza e Isabela en un tribunal, con una expresión de pánico en sus rostros. Ellos se ven derrotados, lo que contrasta con la victoria de Ana. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Ana, ahora una mujer de negocios exitosa y una inspiración para muchas, se sentó en su estudio con una taza de café en sus manos. Ella ya no pensaba en la traición, en la humillación, sino en el futuro. Ella había perdonado a Javier e Isabela, no por ellos, sino por sí misma. El perdón la había liberado del dolor, de la rabia, y la había permitido construir un futuro lleno de esperanza. La historia de Ana no era solo sobre la victoria sobre la traición, sino también sobre el perdón, la paz interior y el autoconocimiento. La pintura a óleo retrata a Ana Valdés con una sonrisa en su rostro, mirando por la ventana de su estudio. Ella se ve en paz consigo misma, lo que le da un aire de que ella va a tener un final feliz. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El legado de Ana no era solo una empresa exitosa, sino también un ejemplo de que la dignidad, la inteligencia y la resiliencia son las mayores armas contra la traición y la ambición desmedida. Ella, la mujer que había sido traicionada, se había convertido en una heroína. Y la historia de Ana, la historia de la mujer que superó la traición, termina con un final feliz, con ella construyendo un futuro de éxito, independencia y un legado que duraría para siempre. La pintura a óleo muestra a Ana Valdés con una sonrisa de triunfo en su rostro, de pie en el centro del salón, con la luz de la victoria iluminando su rostro. Ella se ve como una verdadera heroína, lo que le da un aire de que ella va a tener un final feliz. ¿Qué te pareció el final de esta historia? ¿Crees que la inteligencia y la dignidad son las mejores armas contra la traición? Deja tu comentario abajo y comparte este video con tus amigos. No olvides suscribirte al canal Amor y Traición para más historias inspiradoras como esta.